Danmachi Caos del Futuro, capítulo 84. Una sonrisa de melancolía apareció en su rostro junto a algunas lágrimas que cayeron de sus ojos mientras veía su antiguo hogar. Los recuerdos de su infancia comenzaron a volver a su mente llenándolo de nostalgia. Caminó lentamente tocando suavemente la mesa en la que comía. Recordó lo pésimo cocinero que era su abuelo y cómo tuvo que aprender a cocinar para poder comer algo ligeramente comestible. Más allá vio unas figuras talladas de madera, la especialidad de su abuelo y algo que aprendió con mucho esfuerzo. Fueron muchas horas en la que practicó sin descanso hasta que finalmente pudo acercarse a las obras de arte que hacía su abuelo. En una esquina pudo ver un par de juguetes en el suelo. No tenía amigos, así que a menudo jugaba solo cuando su abuelo tenía que salir por algún motivo. Todo era tal y como recordaba hasta que notó un pequeño papel en la mesa. Confundido y lleno de curiosidad se acercó y tomó el papel notando que había algo escrito ahí. La grandeza de una persona se mide por qué tan lejos llega siendo quien es. Recuerda, no está en las estrellas mantener nuestro destino, sino en nosotros mismos. Un nudo se formó en la garganta del albino en ese momento. Aquellas palabras calaron en él recordándole su charla con las tres hermanas. Les había escuchado decir que el final para él estaba decidido y era inevitable. Que la hoja de la muerte se cernía sobre él y no podría escapar. No lo había admitido en ese momento. Pero estaba asustado. Temía que sin importar lo que hiciera, fracasaría al final. Las dudas lo carcomían por dentro y no lo dejaban tranquilo. Ese miedo había cubierto su corazón con una capa de hielo que congelaba su ser. Pero ya no, en ese momento, después de haber leído aquella nota, podía sentir cómo el fuego de su corazón ardía intensamente derritiendo el hielo y llenándolo de confianza y determinación. Voy a salvarlos, a todos, no importa el costo, declaró Bell. Con las fuerzas renovadas dejó la nota donde estaba y salió de la cabaña asegurándose de no haber dejado rastro alguno. Se dirigió a la parte trasera de su antiguo hogar y caminó hacia unos matorrales lejanos. Todo parecía ser normal. Hasta que luego de adentrarse un poco, llegó a un árbol cubierto por maleza. No había nada fuera de la común hasta que después de desenredar las raíces y ramas que parecían estar atadas misteriosamente bien, pudo verse que había un pequeño agujero en una parte del tronco. Aquí está, dijo Bell. Quitando lo último de maleza, el chico se adentró por el agujero que conducía a una especie de tobogán, cayendo a lo que parecía un escondite secreto. El joven vio con una sonrisa todas las cosas que había guardado recordando los momentos en los que los consiguió y el gran valor que tenían para él. Aquel lugar había sido destruido por un monstruo extraño y ahora era imposible acceder a él. Pero parecía que las hermanas habían cumplido su palabra. Lo único que tenía que hacer ahora era buscar la espada. ¿Dónde pude haberla escondido?, dijo Bell. Por horas el albino estuvo recorriendo cada parte de su escondite. Revisando cada objeto que había y buscando en cada rincón. Pero por más que buscaba no encontraba nada. A pesar de mover todo y revisar por todos lados, no encontró rastro de la espada. Cada segundo no hacía más que aumentar su nerviosismo y ansiedad. ¿Vamos dónde está?, dijo Bell frustrado. Estaba por darse por vencido cuando sintió su cuerpo estremecerse. Era como una corriente eléctrica que atravesaba todo su cuerpo. Fue entonces que algo comenzó a llamarlo. Confundido caminó hasta una esquiva y notó algo extraño en la tierra, como si alguien hubiera excavado ahí. Rápidamente se agachó y comenzó a hacer un agujero con todas sus fuerzas. No sabía cuánto tiempo estuvo cavando, pero finalmente vio que algo brillaba entre la tierra. Emocionado aumentó la velocidad hasta que por fin lo vio. La espada que las hermanas le mostraron en su visión estaba ahí. Lo había conseguido, ahora estaba un paso por cerca de su meta. Por fin podría corregir sus errores y evitar que su familia sufriera. Bien, por fin la tengo, dijo Bell sonriendo. Colocó la espada sobre una mesa improvisada con los restos de unos troncos mientras volvía a poner todo en su sitio para no dejar rastro alguno de su presencia. Era su segunda oportunidad y no había margen de error ahora. Cuando por fin dejó todo en orden y salió a la superficie, notó que el sol se ocultaba por el horizonte y el cielo comenzaba a tornarse rojizo.
Tengo que irme, pronto regresarán, dijo Bell. El primer paso estaba hecho, ahora debía seguir adelante. Lastimosamente se separó de su grupo y no contaba con un método para encontrarse con sus amigos o volver a su tiempo. Así que luego de pensarlo por varias horas llegó a una conclusión. Todavía había alguien en ese tiempo que podía ayudarlo. Si lo que su diosa, Freya o Loki decían era cierto, había un dios que también conocía sobre los viajes en el tiempo y que contaba con los recursos para apoyarlo. Claro, que eso también traía ciertas complicaciones. Al final tengo que ir a horario, dijo Bell suspirando. Resignado, el albino se recostó sobre un árbol y cerró los ojos antes de disponerse a dormir. Sin duda tendría un largo viaje. Esto no me gusta nada, dijo Bell. El albino miró sorprendido el riguroso trato que recibían todos los que intentaban ingresar o salir de horario. Comparándolo con la vez que él llegó a la ciudad, sin duda las cosas eran totalmente diferentes. La revisión e interrogatorio que todos recibían era bastante severo. Por lo que la primera vez se retiró disimuladamente de la fila para evitar algunos problemas. Le tardó 2 semanas llegar a horario, y llevaba una más esperando un momento oportuno para poder ingresar a la ciudad sin generar un conflicto. Y ese momento por fin parecía haber llegado, cuando un gran estallido remeció todo el lugar, generando el pánico en los civiles, que comenzaron a correr despavoridos, y el estado de los alertas de los guardias y demás aventureros en la entrada, que dejaron sus posiciones para ir a tratar de controlar la conmoción. Camuflándose entre la multitud, por fin ingresó a la ciudad, horrorizándose ante la crueldad de la escena ante sus ojos. Personas muertas por todos lados, sangre y restos humanos regados y el suelo manchado de sangre. Explosiones remesían por todo el lugar mientras los aventureros luchaban valientemente contra un grupo de personas cubiertos con capuchas. Esto es horrible, dijo Bell. El albino se llevó las manos al rostro cuando vio los hilos de vida de todos. Era una sensación asfixiante. Podía ver cómo el hilo de cada persona se tensaba antes de cortarse instantes antes de que una persona muriera. No, 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 dijo Bell. Incapaz de contenerse más, el albino se movió cuando vio como una familia fue rodeada por un grupo de virus. Apártense, exclamó Bell. Sorprendidos, los malhechores no pudieron reaccionar cuando el joven apareció frente a ellos. Rápidamente el albino lanzó una patada voladora al sujeto que tenía delante, mandándolo a volar. Mientras caía, giró su cuerpo y colocó su mano en el suelo antes de girar como un torbellino, mandando a volar a los demás miembros de Evilus. «¿Tú, quién eres?», preguntó un elfo. «No hay tiempo, vayan a esconderse, yo me encargo de todo», dijo Bell. Con un asentimiento de cabeza, la familia se fue, dejando solo al albino, que soltó un suspiro resignado. Tomando la bufanda que Cassandra y Sumi le habían hecho, la subió hasta que cubrió por completo su boca, llegando hasta su nariz. Con ese y el flequillo que usaba ahora para esconder la pérdida de su ojo, esperaba que nadie lo notara. Moviéndose oculto entre el campo de batalla, el albino comenzó a derrotar a los miembros de Evilus sin que nadie lo notara. No era su tiempo ni su problema, pero no podía dejar las cosas así. Todo parecía ir bien hasta que un gran estremecimiento casi lo hace caer, obligándolo a esconderse sobre un tejado. «¿Qué está pasando?», preguntó Bell confundido. Cada retumbar no parecía ser generado por una explosión, era más como si dos cosas estuvieran colisionando con gran fuerza. «Glotonería y Otar están luchando», gritó alguien. «Otar-san», pensó Bell. «¿Cómo va la pelea?», gritó otro. «Otar se encuentra en problemas», respondió alguien más. El albino se vio confundido ante la declaración. Nunca esperó que el boss tuviera dificultad luchando con alguien. Se disponía a ir en su ayuda cuando Finn-san y Gareth-san están en camino a ayudarlo, pero la familia Astrea está en problemas, gritó alguien. El cuerpo del albino se congeló cuando escuchó el nombre de la antigua familia de la elfa y comenzó a sudar frío. «Silencio, está peleando con ellas, Rivera-sama está ahí, pero tienen problemas», gritó otro. Y en solo unos segundos, que para el albino fueron horas, pero por fin se decidió. Iría con Ryu y su familia. Era algo frustrante, pero confiaba en la capacidad del boss para salir bien librado de su pelea.
Corrió lo más rápido que pudo derrotando a cada miembro de Evilus que se cruzaba en su camino, siguiendo los rastros de magia que veía y los fuertes estruendos que remecían la zona. De repente. ¡Pam! Una gran explosión lo mandó volando y cayó sobre un agujero que se formó en el suelo. ¿Qué fue eso?, dijo Bell aturdido. Le costó trabajo salir de los escombros y sintió su cuerpo resentirse por la fuerza del impacto, pero finalmente pudo liberarse. Fue entonces que lo vio. Una mujer cayendo a un pozo de fuego. Todo su mundo perdió el color en ese momento, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Fue solo un instante, uno que se sintió como una eternidad en la que no pudo entender lo que sucedía. Hasta que finalmente el mundo volvió a tener color y el tiempo volvió a transcurrir normalmente. Y antes de que pudiera saber lo que estaba sucediendo, comenzó a correr. Fin del Capitán Machicaos del futuro, capítulo 85. Cada paso que daba era el más rápido que había dado en toda su vida. Y aún así, parecía que apenas se había avanzado. Como si la distancia que lo separaba de aquella extraña mujer se hiciera cada vez más grande. Siempre se había enorgullecido de su velocidad. Y según lo que Freya y Hermes le habían dicho, él era más rápido que gran parte de los aventureros. Incluso sus amigos decían que no entendían cómo podía mover las piernas con esa cegadora velocidad, que estaba más allá de toda lógica. Sin embargo, ahora eso no parecía suficiente, por lo que desesperado ejerció todavía más fuerza a sus piernas y ahora una de sus zancadas equivalía a 3 o 4 de un aventurero de su nivel. Empezó a volar a la velocidad de un rayo, pero sus ansias o preocupación no le hicieron perder velocidad ni lo descentraron. Para este momento, para cualquier persona normal sería imposible moverse sin tropezar o chocar con algo debido a la velocidad. Aunque eso no parecía ser un problema para el albino, era una sensación peculiar, la del equilibrio entre la velocidad y la claridad en la percepción de las cosas. Incluso por un momento creyó que, en cualquier momento, se quedaría sin aliento, pero este salía y entraba sin esfuerzo. También supuso que sentiría cómo le ardían los músculos, pero su fuerza parecía incrementarse mientras aumentaba la presión de cada zancada. Estas se fueron haciendo cada vez más largas, hasta que, muy pronto sus pies tocaban el suelo ya de forma tan poco frecuente que se sentía más como si estuviera volando que corriendo. Hasta que por fin estuvo a solo metros de aquella mujer. Saltó con toda la fuerza que le era posible mientras extendía sus brazos tratando de alcanzarla. Y otra vez volvió a sentirlo. Como cada segundo que pasaba se hiciera eterno. Como si el mundo entero transcurriera con lentitud. Fue solo cuando sus manos tocaron a la mujer que todo pareció volver a la normalidad. Envolviendo a la mujer en sus brazos dio un giro desesperado para amortiguar la caída e impedir que la mujer sufriera más daño. La fuerza del golpe al momento de caer lo dejó sin aliento. Sintió como todo el aire salía expulsado de su cuerpo a la fuerza mientras su maltratada espalda ardía intensamente. Sus heridas habían empeorado, eso era un hecho seguro, lo único que lo aliviaba es que quizás Airmid lo curara después de solo un regaño ligero, aunque no tenía muchas esperanzas de que fuera tan fácil. Podía escuchar las voces de quienes supuso eran las ex compañeras de Ryu, pero adolorido como estaba no pudo entender casi nada. Lo único bueno es que al parecer nadie había notado lo que había hecho. De ser así, ya habrían venido a investigar. Apretó los dientes y se puso de pie cuidadosamente. Pudo ver cómo el pecho de la mujer subía y bajaba lentamente suspirando aliviado al saber que aún seguía viva y solo había perdido la conciencia. Pero sabía que si no hacía algo no sería así por mucho tiempo. Cargándola como una princesa comenzó a moverse tratando de no lastimar aún más a la mujer. Afortunadamente la mayor parte de la atención de todos estaba en las secuelas de la encarnizada batalla que había acontecido. Claro que aún debía ser precavido de no dejar que nadie lo viera. Así que se movió con lentitud, escondiéndose tras los escombros o cualquier cosa disponible cada vez que escuchaba a alguien acercarse. Fue una caminata lenta y llena de tensión. Debía mantenerse alerta en caso de que hubiera algún ataque o alguien pudiera verlo. Lo único que esperaba era que el lugar al cual se dirigía estuviera disponible.
Su diosa le había dicho que hasta que ella llegó no hubo nadie ahí, pero confiarse en eso tampoco era seguro. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero por fin pudo ver una iglesia abandonada. Aceleró un poco el paso y por fin luego de un ligero empujón abrió las puertas. Bajó hacia el sótano encontrándose con una habitación en pésimas condiciones. Todo estaba lleno de polvo. Los muebles tenían pequeños agujeros por todas partes. Había telarañas por el techo y las esquinas y varias grietas. Soltó un suspiro y se dirigió a la cama, bueno, lo que quedaba de ella, pues las patas estaban carcomidas y las sábanas no eran más que retazos de tela. Recostando con cuidado a la mujer por fin soltó un suspiro de alivio. Lo peor había pasado al menos. O al menos eso creía, pues de repente vio el hilo de vida de la mujer y se alarmó de sobremanera. Podía ver cómo el hilo empezaba a tensarse, del mismo modo que lo hicieron los de todos esos aventureros que vio antes de que murieran. La desesperación comenzó a abrumarlo en ese momento mientras veía cómo el hilo se tensaba más a cada instante. Incluso la respiración de la mujer empezó a perder fuerza haciéndose más débil y lenta a cada momento. Y otra vez empezó a sudar frío. Su mente buscando cada opción posible que le permitiera salvar a la mujer. Pero cada opción que se le ocurría era descartada de inmediato. Ninguna era factible en ese momento. Hasta que vio un pequeño brillo a un lado llamó su atención. La espada del destino. Su mano empezó a temblar cuando una posibilidad pasó por su mente. Sabía los riesgos de lo que significaba lo que estaba a punto de hacer. Pero no podía dejar morir a alguien. Así que extendió su mano y empuñó la espada. Sintió la corriente eléctrica atravesar su cuerpo, pero decidió ignorarla. El hilo del destino de la mujer se hizo más clara en ese momento, así como su inminente muerte. Así que tomando un largo suspiro se armó de valor. Un ligero movimiento de su mano sobre el cuerpo de la mujer alteró el hilo, transformándolo en un hilo de oro y llenándolo de brillo. Fin del cap. Danmachi Caos del futuro, capítulo 86. Poco a poco la conciencia pareció regresar a la mujer. Empezó a moverse ligeramente y abrió sus ojos con pesadez. Lo más seguro es que al haber luchado por tanto tiempo y enfrentarse a varios aventureros con su pésima condición, le había dejado el cuerpo literalmente hecho polvo. Pero eso sorprendió al albino. Sin importar si eras un aventurero y eras más fuerte que una persona promedio, estar tanto tiempo convaleciente te haría imposible luchar, pero esa mujer seguía viva y por lo que había escuchado, no solo pudo enfrentarse a varios aventureros, sino que incluso pudo arrinconarlos. Esa misteriosa mujer, era especial. ¿Dónde estoy? Preguntó al aire la mujer. El albino bajó su vista para verla y por primera vez vio los ojos de diferente de la mujer. Todo está bien, no tienes que alarmarte, no te haré daño, dijo Bell. No, iba a hacerlo, si realmente hubieras querido hacer algo, lo hubieras hecho hace mucho, ¿me equivoco? Dijo la mujer sonriendo. El argumento de la peliplata sorprendió nuevamente al chico. Muy pocas personas serían capaces de analizar de forma tan calmada la situación en la que estaba, y a decir verdad el joven admitía que lo primero que esperó fue un grito de miedo o sorpresa de parte de la misteriosa mujer. Yo, no me esperaba esto, dijo Bell mientras le sonreía. Podría decir lo mismo, comentó la mujer. La peliplata parpadeó un par de veces e intentó sentarse. Aunque debido a su condición la simple acción se me dificultó más de lo necesario. ¿Tu nombre, cómo te llamas? Preguntó la mujer. Soy Bell, Cranel, se presentó Bell. Fueron solo unos segundos los que le tomó a la peliplata procesar la información que acababa de recibir. Pero cuando lo hizo fue como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. Sus ojos se abrieron de sobremanera y fue como si todo su cansancio y entumecimiento desaparecieran en un solo instante. Levantándose abruptamente tomó al albino del cuello y lo arrinconó contra una pared. ¿Tú, qué acabas de decir? Cuestionó Alfia. Confundido y asustado el joven fue incapaz de reaccionar y trató de liberarse sin mucho éxito mientras se asfixiaba. Responde, ¿qué acabas de decir? Exclamó Alfia. ¿Por qué? Dijo Bell incrédulo. Algo parecía haber enfurecido a la mujer que de un momento a otro había cambiado su actitud.
Por su parte, la peliplata no podía dejar de ver al chico que la veía desesperado intentando zafarse de su agarre. Imposible, imposible, pensó Alfia. Aquello no tenía sentido. Era completamente ilógico. No debería poder suceder. Pero por más que cada parte racional de su ser le decía que era así, la imagen del joven frente a ella le decía todo lo contrario. Su cabello, su expresión, eran idénticos a los de su hermana. Era como ver su misma imagen. También. Aquellos ojos, los ojos del estúpido hombre que se atrevió a mancillar a su hermana. Su color eran los mismos. «Habla, ¿qué dijiste?», exclamó Alfia. Un gran silencio invadió el lugar. Ninguno de los presentes podía decir o hacer algo. Parecía que el tiempo mismo se hubiera detenido. Hasta que... Imposible, dijo Narumi en shock. No, dijo Mai incrédula. Un par de jóvenes cayeron de rodillas con lágrimas en los ojos completamente abrumadas. Pero no eran las únicas, las madres de ambas se encontraban atónitas, viendo el futuro que les esperaba parecieron perder todas las fuerzas y necesitaron de un gran esfuerzo para no perder la calma. Así que esto sucedió, dijo Freya. Esto es una mierda, gruñó Loki. Parece una broma de mal gusto, dijo Hestia. O una pesadilla, dijo Hermes. Viendo lo que parecía ser Horario completamente destruida, era normal que les fuera difícil asimilarlo. La imagen del lugar que consideraban su hogar quedar devastado de esa forma fue un duro golpe para cada uno de ellos. No, dijo Brumilde. Las palabras de la joven parecieron sacar de sus pensamientos a todos, que voltearon a verla con cierta confusión. ¿Sucede algo?, preguntó Hermes. Esto, lo que estamos viendo, fue después, necesitamos retroceder un poco más, necesitamos saber cómo comenzó todo, dijo Brumilde. ¿Qué más deseas ver?, preguntó Loki. Lo de ahora fue la segunda vez que Horario fue destruida, pero las cosas ya estaban mal, entonces, necesitamos ir más atrás, respondió Brumilde. ¿Te refieres a ese momento?, dijo Anabe. Sí, dijo Brumilde. Esto es una mierda, gruñó Narumi. Qué problemático, dijo Alice. ¿De verdad están considerándolo?, cuestionó Yumina. ¿Sabes que es la única manera?, refutó Brumilde. Bien, hagan lo que quieran, bufó Yumina. Esperen un momento, ¿a qué se refieren?, preguntó Hestia confundida. Aún no estamos seguras, tampoco sabemos mucho sobre ese tiempo, la verdad, ustedes no suelen hablar mucho de ese tema, dijo Brumilde. Lo único que sabemos es que las cosas en nuestra familia eran complicadas, dijo Anabe. ¿Cómo que complicadas?, cuestionó Freya. Ya les dijimos que no estamos muy seguras, no es como si fuera algo fácil de lo que hablar, dijo Narumi. Toda la información que tenemos es que luego de que naciéramos, las cosas entre ustedes y nuestro padre se pusieron algo tensas, dijo Alice. Al parecer las discusiones eran algo constantes y su relación se tornó difícil, dijo Yumina. Fue solo algo que escuchamos cuando Loki estaba borracha y habló de más, intentamos averiguar más, pero ustedes nunca quisieron explicar más, dijo Brumilde. Tanto los dioses como las madres de las jóvenes se mostraron evidentemente sorprendidos ante la información que acababan de recibir. Claro que no era como si pudieran culparlos, enterarse de algo así dejaría en shock a cualquiera. Aunque al mismo tiempo surgió en su interior el deseo y la curiosidad de saber la verdad. No importa, lo importante ahora es seguir investigando, dijo Brumilde. Tomando el báculo de manos del dios mensajero, la joven golpeó un par de veces el suelo antes de que una deslumbrante luz los consumiera. Fin del cap.